Bienvenidos a Vivir Rodando. Es obvio que a Vivir Rodando le gustan los buenos directores. Si en el anterior programa hablamos de Alfred Hitchcock, esta nueva edición vamos con otro superclásico como es John Ford. Y para eso traemos a otro gran experto de la UMH como es el profesor Miguel Carvajal. Hola, Miguel. Muy buenas, Raúl. Bueno, por fin hemos cumplido la amenaza de traerte al programa. Desde que iniciamos este espacio de cine siempre decía, Miguel, tienes que venir. Y ya el chantaje se lo hice en la edición de los premios Micrófono UMH y dije, vamos, por lo civil o criminal tienes que venir. Y qué buena idea tuviste de venir con uno de los más grandes, que es John Ford. ¿Qué nos puedes contar de este gran director? Pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, Raúl, al programa que desde el comienzo tanto prometía y así se ha confirmado, ¿no?, a lo largo de estos años. Y realmente han pasado por este programa tantos buenos directores que cuando te propuse John Ford, pues lo tenía más o menos claro, ¿no?, porque era uno de los grandes que faltaba, ¿no? Por así decirlo, uno de los más grandes, dicho por muchos directores, el más grande, ¿no?, el gran director, el que cumple todas las condiciones que un gran director suele tener. No sé si lo habréis comentado en el programa, me parece que sí, alguna vez lo habéis mencionado, que a Orson Welles le preguntaron que dijera 3 nombres o los mejores directores de la historia del cine, y dijo John Ford, John Ford, John Ford. O sea, yo creo que con eso lo dice todo, ¿no? Es muy curioso que todo el mundo diga que este fue el gran director porque se dice, o él mismo decía, que simplemente lo que hacía era películas del oeste, muy sencillas. No había, como en Hitchcock, cuando hablamos con Begoña en el anterior programa, no había planos complicados, no había ángulos, había siempre planos muy sencillos y historias muy sencillas y películas del oeste. Y aún así, solo haciendo eso, fue uno de los más grandes y más complejos directores. Exacto. Y además es que John Ford se ha curtido en el género por excelencia del cine, porque muchos se han discutido si hay más o no géneros, el género cine negro, el western, y algunos y los demás se pueden discutir, ¿no? Pero es verdad que naciendo de un género que es el western, él ha propuesto, ya ha innovado también, como puede haberlo hecho Hitchcock, por ejemplo, en persecuciones como tiene en la primera época de La Diligencia, esta famosa persecución, que luego tan replicada ha sido en las películas que a día de hoy consumimos, ¿no?, de cine, de un thriller, por ejemplo, o de acción pura y dura, ¿no? Y es verdad que es western, pero él ha rodado historias humanas en contextos tan dispares como Irlanda, un pueblecito del norte de Irlanda, o el oeste, o el oeste primero, el oeste de los pioneros, y el oeste de la civilización, ¿no?, como la película narra El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Claro, estábamos preparando este programa, Miguel y yo decíamos, es que es imposible, ¿no?, centrarnos en John Ford. Es alguien que no tengo las películas que ha hecho ahora, pero seguramente superarán el centenar. Ha hecho un montón de películas, ha hecho cine mudo, ha dirigido muchísimas películas. Entonces, ¿qué puedes hablar de John Ford? Pues pensamos que la mejor idea, yo creo, que es centrarnos en las 2 obras más complejas, no solo del cine de John Ford, quizá más complejas de la historia del cine, como son El hombre que mató a Liberty Balance y, sobre todo, especialmente a mí, que es una película que me dejó clavado, que es Centauros del Desierto. ¿Qué tienen estas 2 obras que las hacen tan mágicas? Efectivamente, son las 2 obras maestras de John Ford en el género western, ¿no? Por así decirlo, Centauros del Desierto es el culmen del cine del oeste clásico, del oeste del western de esplendor, donde se pone en un pedestal la conquista del oeste, cómo se domina aquello que es salvaje, cómo consiguen los pioneros y luego los que pelean por ellos hacer del oeste, de un territorio salvaje, un sitio habitable. Y por último, El hombre que mató a Liberty Balance, que es precisamente una vuelta de tuerca a ese oeste conquistador que tanto se elogiaba y que tanto era una leyenda, vista desde el prisma de la civilización. Una visión crítica, por así decirlo, de ese primer oeste, o desmitificadora, que entronca perfectamente con el spaghetti western que encontramos años posteriores en los 70, ¿no?
Así que las dos películas no solamente contienen dos ejemplos perfectos del western, tanto de su esplendor como de su ocaso, sino que también hay historias tan humanas y tan narradas como podemos encontrar en la Odisea de Homero, ¿no? Por ejemplo, en Los Centauros, que precisamente en inglés el título de la película es The Searchers, los buscadores, y se representa también en el personaje de Ethan, que es representado por ese alter ego de John Ford, que es John Wayne, ¿no? Que es un personaje que está completamente fuera de órbita y está siempre buscándose a sí mismo y buscando a través de la acción, ¿no? Y qué bien que hayas nombrado el Spaghetti Western, ¿no? Porque el Spaghetti Western lo dirigió Sergio Leone, pero lo protagonizaba Clint Eastwood, que después fue el más fordiano en Sin Perdón, ¿no? Él cogió esa idea de que hay que volver a las raíces y hizo Sin Perdón, porque para mí es una obra muy sencilla y muy compleja, como es muy sencilla y muy compleja, Centauros del Desierto. Voy a ver si te meto en un brete con Centauros del Desierto y con John Ford. A John Ford se le acusó de racista. Y se le acusó de racista en la película Centauros del Desierto, donde hay una visión de los indios, que ciertamente es particular. ¿Qué opinas tú? ¿Crees? Porque yo creo que también esa acusación se ha ido rebajando con el tiempo cuando ha ido ganando importancia en Centauros del Desierto. Sí. Es una buena apreciación porque durante muchos años fue una de sus grandes pegas, ¿no? Una de las grandes pegas que le ponían la industria y, por así decirlo, la crítica ajena al cine propiamente dicha, ¿no? Y no solamente le criticaban que fuera racista, sino que también lo pusieron muchas veces como un católico reaccionario e intransigente. Dos críticas que con el paso del tiempo se han confirmado ser falacias completamente. Primero porque él reivindicó a toda la zona de donde rodó sus películas, específicamente Monument Valley, y todas las tribus de indios que había en su día pudieron salir adelante en parte gracias a la labor que hizo él de contar esas grandes batallas que habían supuesto el inicio de la conquista del oeste. Y siempre, además, contó con actores de etnia india, o en este caso también, como aparece en Centauros del Desierto y en El hombre que mató a Liberty Balance, con uno de sus actores fetiche, también de hombres de color, ¿no? Por tanto, se descubrió que eso era una forma de criticarlo. En parte, el paso del tiempo ha confirmado que no era así, y luego que los grandes críticos que reivindicaron el cine de John Ford, curiosamente, fueron los más modernos, la vanguardia francesa de la Nouvelle Vague, que llega a ser bastante curioso que incluso los europeos, los franceses, los más cultos, reivindiquen John Ford como un gran director que durante muchos años se veía como un producto más de la industria, como podríamos ver ahora, por ejemplo, a Spielberg, ¿no? Que en parte Spielberg es otro gran director, ¿no? Pero en esa época se le veía simplemente como un hombre de artificio de películas de venta, ¿no? Sí, es una pena que hay ciertos directores, y pasa ahora mismo con Spielberg o, en mi caso, David Fincher, que son clásicos, pero solamente no sean clásicos hasta cuando tú y yo ya seamos mayores y venga un joven francés y diga, este hombre sí que hace buenas películas, y nosotros sí, tú diremos, pero si ya lo decíamos en este momento nosotros. Y ahí estarán los micrófonos de la UMH. Estará grabado y tú lo podrás bajar. Sí. Pero es muy curioso lo que dices de Cahiers de Cinema, porque recuerdo otra vez el programa que hicimos con Begoña. Hitchcock, ¿cómo era conocido? Como un director comercial, un director que hacía películas de misterio, y John Ford que hacía westerns, y la gente despreciaba un poco ese western. Y bueno, de estas dos obras, ¿con cuál te quedarías? Siempre Centauros del Desierto parece que está un poco por encima del hombre que mató a Liberty Balance, pero yo creo que el hombre que mató a Liberty Balance ha ido ganando puestos con el tiempo para arrebatarle ese superclásico que es The Searchers, ¿no? ¿Con cuál te quedarías? Te voy a contestar con un tópico, ¿no? Es como preguntar a quién quieres más, a tu madre o a tu padre, ¿no? Y en las dos, para mí, simbolizan el genio narrativo de John Ford, tanto en estética como en historias. Y no podría elegir una de las dos, ¿no? Porque Centauro del Desierto me enamora desde el primer plano, donde vuelve el soldado al hogar, en un plano larguísimo, precioso, con una música de fondo de una guitarra, que va a aproximar al soldado que regresa a su hogar. Un pasado que está en la película, que es lo que la hace grande, ¿no? Porque en todos los planos de la película siempre vemos que hay unas historias más allá de lo que se está narrando en primer plano, algo que los directores de hoy en día apenas consiguen hacer si no tienen que recurrir a obviedades o a flashbacks para inútiles, ¿no? Y luego Liberty Balance, porque es un homenaje a las leyendas del oeste, y porque la película en sí tiene tantos detalles de cine de calidad,
como por ejemplo que la película es todo un flashback que hace un homenaje nostálgico a ese gran Tom Doniphan, que fue John Wayne también, en el alter ego de John Ford en la película, y que es realmente el que tiene el estatus de héroe en la película, pero la modernidad se lo quita y se lo pone a James Stewart, ¿no? En la película, que bueno, son detalles de la película que quizás luego podemos comentar más en detalle. Pero las dos son para mí magistrales de John Ford, ¿no? Son las obras culmen, sin lugar a duda. Aunque estamos centrándonos en estas dos películas, has dicho un nombre que también me gustaría hablar, que es tan importante como John Ford, como es John Wayne. Otro hombre que fue acusado de racista. Bueno, es verdad que John Wayne era muy, muy conservador, pero que fue despreciado por la intelectualidad de su época hasta que hubo que rescatarle por los intelectuales de la época más cercana a la nuestra. Que es John Wayne con el cine, que John Ford representa un poco al héroe americano, pero es verdad que en Centauros del Desierto y también un poco en El hombre que mató a Liberty Balance vemos en un héroe un poco más complejo, más torturado. Exacto, y es un personaje, ese que en el que incides, de torturado, de aislado, complejo, que aparece en más películas de John Ford, en El hombre tranquilo, por ejemplo también en Escrito bajo el sol, en otros grandes western como son el Ejército, el Fort Apache, Río Grande. Un personaje, John Wayne, que efectivamente es mucho más complejo del trazo gordo con el que le hemos visto siempre, que es ser un actor hollywoodense con éxito entre el público femenino y gancho entre el masculino por la especie de homenaje a la violencia y a lo rudo, ¿no? Y en el fondo es un personaje que está desarraigado de su familia. En Centauros del Desierto se puede ver así, porque la película se cierra con otro plano magistral que tantas veces se ha imitado en el cine, cuando las dos familias que él consigue reunir, por cierto, con su labor de héroe en busca de la niña que estaba en una tribu de indios, consigue reunir, y las puertas de estas famosas puertas del oeste batientes se cierran dejándole fuera del hogar, con un fundido a negro tan doloroso como hermoso, porque él se queda fuera después de haber reunido a las familias, y es el símbolo de un personaje desarraigado que está fuera de su lugar, como es el héroe clásico del oeste, que se reivindica luego en El hombre que mató a Liberty Balance. Como sabéis, en esta película John Wayne también representa a un vaquero que termina con el gran malo de la película, que es representado excepcionalmente por Lee Marvin, que es otro grande del cine. Otro grande y criticado también, injustamente. Sí. Otro gran criticado que ha hecho películas increíbles, como Los Profesionales también, y que en esta película John Wayne, pues como decía antes, lo mata. Y el honor de ese asesinato o de ese ajusticiamiento se lo queda James Stewart, que cuando vuelve, vuelve como político, ¿no? Vuelve a un pueblo civilizado y es leyenda, aunque en realidad el que terminó con el malo fue John Wayne, que en ese caso también se queda como alguien desarraigado. También ha perdido a su chica, como pierden en Centauros del Desierto, o sea, se queda solo, pero es realmente el héroe que hay detrás de las dos tramas. Tienen muchos paralelismos las dos películas, muchos paralelismos. El regreso del héroe, el desarraigo del héroe, la leyenda del oeste. Hablamos de un perdedor, porque John Wayne representa al triunfador, al hombre que mata al malo. Fíjate, mata al malo, pero pierde absolutamente. Y para los oyentes que a lo mejor creían que John Wayne era un mal actor, que miren la escena final, que vean todo el Centauros del Desierto, por supuesto, pero que vean esas miradas con su cuñada al principio de Centauros del Desierto, y digan, realmente John Wayne era un mal actor, pues no, era un actor soberbio que hizo lo más difícil, que es desde el tópico hacer unas interpretaciones absolutamente sobresalientes. Bueno, y ahora, Miguel, quiero que a los jóvenes, espero que mucha gente joven esté escuchando este programa, que piense en el western como las películas que nos ponen por la tarde en Cine del Oeste, en Canal 9 y estas cosas, que se animen a ver Centauros del Desierto o El hombre que mató a Liberty Balance, a ver qué pueden decirle para animarles a ver unas obras que son más de lo que parecen. Pues en estas dos películas, que son el culmen del oeste, tienen todos los ingredientes que encuentran
y que valoran en el cine contemporáneo, pero narrados en una pureza magistral, ¿no? Tanto el homenaje a la amistad, la superación, la pelea contra los elementos, ¿no? La lucha contra los elementos, la autenticidad de los personajes. Y las dos películas, especialmente ahora que comentas lo de las miradas de John Wayne con su cuñada, tienen tanta profundidad emocional como escasez en la forma de narrarlo. O sea, está contada la película con una economía que permite al espectador disfrutar sin sentirse estúpido, como suele ocurrir en el cine más barato que se hace hoy en día, ¿no? Y hay un elogio de todo, del heroísmo, de la familia, de la lucha, incluso de las minorías, y también en el caso del El hombre que mató a Liberty Balance, una crítica a esa sociedad americana que se ha construido sobre unos mitos que realmente no hacen justicia a quienes conquistaron el oeste, ¿no? Y mucha gente cree que El hombre que mató a Liberty Balance en cierta manera acaba con el western clásico. O sea, que John Ford, el hombre que hizo el western clásico, se lo carga en un western absolutamente moderno y fantástico como es El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Exacto. Antes mencionabas a Clint Eastwood, que vuelve a recuperar, dando una vuelta de tuerca al Spaghetti Western, el mejor John Ford, y de hecho para mí... Con alguna excepción es el gran director de el clásico de nuestra época, ¿no? O sea, es el único director de ahora donde yo puedo ver algo de aquellos principios que John Ford tenía, ¿no? Quizá en el Coppola del Padrino, bueno, hay muchas más películas muy grandes, ¿no? Pero en cuanto a director, Clint Eastwood lo hemos visto en su itinerario, incluso cómo ha cerrado con La Magistral, Gran Torino, que está realmente haciendo un western en nuestros días. Es un gran director de western, pero un western que no, en lugar de aparecer ranchos y Monuments Valley, aparecen calles de Manhattan o de un pueblecito de nuestros días en Arkansas, ¿no? Todos sabemos que el western es un poco una forma de vivir, y tú que eres periodista y que amas tanto el periodismo, seguro que esperas el nuevo Clint Eastwood, el Invictus, la adaptación del Factor Humano de John Carlin, que no será un western, seguramente, bueno, ya un western con Ruby no sabemos cómo lo haría, pero seguramente será una magistral película de Clint Eastwood, y espero que te invitaré para que la comentes, que esa yo creo... Muy bien, porque Clint Eastwood, cualquier cosa que haga, vamos, me parece interesante para comentarle y para dedicarle un espacio. Pues mira, te invito, ya te vuelvo a hacer otro atraco, como te hice hace unos meses, te hago otro atraco. Y recojo el guante. Recoges el guante para hablar de Clint Eastwood. Miguel Carvajal, muchísimas gracias por estar aquí, por fin he cumplido mi amenaza de traerte. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando Vivir Rodando. Si una persona cuyos textos sobre cine rezuman inteligencia y cinefilia es el crítico del País y Fotogramas, Jordi Costa. Ahora da un paso más hacia otro apasionante arte, el cómic. Eso sí, con un título completamente cinéfilo, Mis problemas con Amenábar, donde analiza con gran sentido del humor la figura de Alejandro Amenábar. Y es un lujo para nosotros tenerlo hoy en el programa. Hola Jordi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo surge este paso hacia el cómic y este trabajo con Darío Danti, del que conocemos su trabajo en El Jueves? Bueno, pues hombre, digamos que lo del cómic para mí es una pasión ya antigua. O sea, yo antes que ser crítico de cine fui crítico de cómic y siempre he sido un lector de cómics y siempre he tenido como una especie de sueño ahí por cumplirlo, de escribir un guión de cómic, ¿no? Entonces, bueno, cuando sacamos Darío Danti y yo nuestro primer libro juntos, que era un libro que se llama Vida Mostrenca, decidimos hacer una historieta para promocionarlo que se publicó en el fanzine Mundo Bruto. Luego, como una historieta, en principio nadie decidió quemarla en plazas públicas y parece que hubo alguien que incluso le gustó, pues seguimos haciendo historietas cortas para Mundo Bruto hasta que de repente pues nos atrevimos a un tema, digamos, de más largo alcance, ¿no? O sea, y cogimos el tema de Amenábar, que partía un poco de una serie de anécdotas reales que me habían pasado, y decidimos que eso era, pues eso, un buen tema para hacer una primera historieta larga, ¿no? Y que mucha gente se va a sorprender con el título, porque ¿qué es el cómic? ¿Es una crítica al director o sobre todo una crítica a la figura que representa a Alejandro Amenábar? Bueno, a ver, es un poco
poco todo. Como ya te digo, el punto de partida son una serie de anécdotas autobiográficas que igual a alguien, si las ve desde fuera, le pueden parecer incluso intrascendentes, ¿no? Y eso un poco es la excusa para que el cómic fuera en primera persona, o sea que realmente los personajes principales somos, digamos, alter egos de Darío y de yo mismo. Y luego a partir de ahí, a partir de esas anécdotas, lo que intentamos es explicar, pues eso, qué significa el fenómeno Amenábar. Entonces, claro, Amenábar es la punta del iceberg, pero no es realmente el gran villano de la historia, ¿no? Sino que lo que intentamos es explicar, pues eso, cómo de repente se genera un fenómeno que se vende como indiscutible e indiscutido, y de repente, bueno, nosotros lo único que proponemos no es acabar con ese fenómeno, sino que someterlo un poco a discusión, o sea, ver que el cine de Amenábar y sobre todo ese modelo cinematográfico, pues es algo tan discutible como cualquier otra cosa, ¿no? Incluso como un clásico, ¿no? O sea, que todo puede ser objeto de discusión, y yo creo que todo es bueno que se observe desde otro punto de vista, bajo otro prisma que el oficial, ¿no? ¿Y cómo entiendes ese fenómeno Amenábar? Nos ha sorprendido muchísimo que ahora está arrasando en taquilla, que seguramente si viniera de otro director, pues a lo mejor no recaudaría tanto. ¿Cómo explicas que un director que quizá le falta el pulso de un maestro o algo de estilo cause tanto fenómeno? Bueno, en el TVO nosotros proponemos varias explicaciones, pues realmente cuando ocurre algo así, imagino que no hay una única explicación que sea la satisfactoria, ¿no? Yo creo, por un lado, que este es un país tremendamente monoteísta, que necesita tener uno de cada, ¿no? Y de repente, con el gran triunfo que tuvo Tesis en la Gala de los Goya en su momento, pues de repente Amenábar se convirtió en una especie de elegido, ¿no? Ponle todas las comillas que quieras, ¿no? Era como el Mesías que venía a salvar el cine español, y eso suponía bastantes cosas, ¿no? Pues por un lado, que quienes habían ocupado antes esa posición de privilegio, pues como Almodóvar, de repente ya digamos, caían en desgracia un poco ante la opinión pública, ¿no? O sea, Almodóvar se le sigue reconociendo y tal, pero ya no hay una especie de unanimidad que celebre el genio de Almodóvar, ¿no? Yo creo que incluso nunca la ha habido, ¿no? O sea, que porque Almodóvar ha sido un cineasta también digamos, tan personal, que ha provocado tantas pasiones como rechazos, ¿no? Pero lo que consigue Amenábar es crear una especie de zona neutral, que eso yo creo que el arte nunca tendría que ser una zona neutral, ¿no? Realmente yo lo veo como una especie de conjunto vacío en el que cada cual puede ver lo que quiera, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que el éxito de Amenábar también significa, pues eso, una especie de punto y final, o un punto y aparte muy brusco, con un importante relevo generacional que vivió el cine español a finales de los 90, ¿no? Que era pues esa generación de los Alex de la Iglesia, Santiago Segura, Juanma Bajo Ulloa, etcétera, etcétera, ¿no? Que en buena parte de esa generación había una especie de reivindicación de lo que podríamos llamar un componente dionisíaco del cine, ¿no? O sea, un cine hecho para el placer y hecho con placer por parte del director, ¿no? Y eso tiene que ver pues con diferentes interpretaciones del cine espectáculo, de cine de género. Entonces lo que hace Amenábar es coger el cine de género y extraerle todo el componente dionisíaco. Entonces, en un país como el nuestro, en el que siempre nos sentimos culpables ante la idea de placer y de la alegría, pues de repente crea el modelo perfecto. O sea, el thriller que te puede gustar, porque realmente no es un thriller, sino que es otra cosa. Pero ¿qué es esa otra cosa? Pues ahí está el problema, que probablemente no es nada, ¿no? Simplemente es una carcasa hecha con una habilidad técnica evidente, que eso sí que lo tiene Amenábar. Y esto nos lleva, Jordi, a tu figura como crítico, ¿no? Recordabas a Almodóvar, Los abrazos rotos, parece que fue destrozada por la crítica, pero luego leímos en Fotogramas, en la primera página además, una crítica tuya alabándola. Y tu carrera un poco ha sido así como crítico, gente como tú, Antonio Trasorras, Fausto Fernández o Daniel Monzón, que va a estrenar Cel 211. ¿No os importaba a películas que se suponían malas o machacadas por la crítica darles la máxima nota? ¿Crees que la crítica sigue siendo conservadora a pesar de que gente como tú o Trasorras pues apostáis por otra visión de las películas? Hombre, yo creo que sí, que la crítica en esencia es conservadora, también el público es muy conservador, el público es tremendamente conservador. Y yo creo que, bueno, que curiosamente, bueno, una de las películas que yo creo que con más complejidad han retratado un poco la figura del crítico ha sido Ratatouille, que no es un crítico cinematográfico sino gastronómico, y siempre cuando se habla de ese personaje del Antonego, siempre se recuerda la frase esta que dice que cualquiera de las bazofias que designa un crítico es más valiosa que
que el texto del crítico es el que designa la bazofia como tal, ¿no? Pero siempre se olvida una cosa muy importante que también la dice Antonello, y es que dice que un crítico solo arriesga algo cuando de repente todas sus reservas quedan cuestionadas por la defensa de lo nuevo, ¿no? O sea, cuando de repente hay algo que digamos que cuestiona los prejuicios que lleva el crítico consigo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que pues eso, los ejemplos que has dicho, pues es eso, pues sí, son ejemplos de críticos que han intentado defender en algún momento pues un cinematográfico nuevo. De todas maneras, tú no eres muy dado a, por ejemplo, a las estrellas, te leía, ¿no? A dar 5 o 4 estrellas. No, yo las estrellas las odio bastante, vamos. Porque creo que nunca reflejan el matiz, y yo creo que la crítica está en los matices. Por ejemplo, antes me hablabas de Los abrazos rotos. A mí Los abrazos rotos es una película que no me parece perfecta, ¿no? Pero sí que me parece valiosa. Me parece valiosa y reivindicable, porque siendo una película desbordada e imperfecta, yo creo que contiene pues algunas escenas que yo creo que son lo mejor que ha rodado Almodóvar en su vida. Entonces yo creo que eso lo tienes que valorar. O sea, que no creo en las críticas de blancos y negros, ni en lo del pulgar arriba, pulgar abajo, ¿no? No, claro, además, por ejemplo, veíamos otra crítica de Arrástrame al infierno, donde tú alababas mucho el regreso de Sam Raimi al terror, pero decías que ya era un Sam Raimi domesticado, o sea, que no era lo mismo que Posesión Infernal. Claro, sí, porque yo creo que eso, vamos, yo digamos que soy más, me gusta más una película imperfecta pero con vida, que no, digamos, una cosa mucho más competente técnicamente y tal, pero que esté un poco vacía de alma, ¿no? Yo creo que a Arrástrame al infierno le pasaba eso en comparación con Posesión Infernal o con Terroríficamente Muertos, ¿no? Las otras son películas que a la crítica tradicional les hubiese costado mucho más defender, pero están mucho más llenas de vida y de invención de lenguaje, ¿no? Y queremos hablar de otra de tus pasiones, que es el DVD. Tienes una sección en Fotogramas muy famosa donde hablas de rarezas en DVD. ¿Cómo ves el mercado en España? ¿Llega todo lo que debería llegar? No, hombre, no llega todo, pero bueno, por suerte también tiene su aliciente bucear y rastrear en mercados de importación. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo, hombre, yo creo que el problema del mercado de DVD en España es que tradicionalmente los editores de DVD no han sido demasiado sensibles al formato, no han respetado formatos, no han cuidado las ediciones, pero yo creo que ahora mismo hay sellos que te ponen de muy buen humor, ¿no? O sea, hay gente pues como la de Intermedio, Cameo o Versus, por ejemplo, están haciendo ediciones muy potables, y espero que haya suficiente mercado como para que se mantenga esa manera de hacer. Bueno, pues aquí vamos a finalizar la entrevista, no te quiero molestar más, recordando a todos los alicantinos, mis problemas con Amenábar de Editorial Glenat, son unos 10 euros, pues todo el humor de Jordi Costa, y aparte del cómic podéis disfrutar de los que escriben Callos de Cinema, en El País o en Fotogramas. Jordi Costa, para nosotros ha sido un auténtico lujo tenerte aquí, o sea que muchísimas gracias. Bueno, para mí hablar con vosotros también, un abrazo. Grandes nombres como John Ford, Miguel Carvajal o Jordi Costa nos han acompañado durante media hora hablando de cine. Recordaros, más información en el blog vivirrodando.blogspot.com. Nos vemos dentro de 15 días para seguir hablando de cine. Sed buenos. Song